Hay un dicho que dice, el silencio es oro. Otro más por ahí dice, calladito, te ves más bonito. Otro dice por ahí, somos dueños de lo que callamos, pero esclavos de lo que decimos. El pasaje de Primero Reyes, capítulo 19, nos presenta un grupo que guardó silencio, que se quedó callado, que no contestó ante una pregunta que el profeta Elías les hizo. Primero Reyes, vamos a ir al capítulo 18. Primero Reyes, capítulo 18, los versículos 16 al 21. Primero Reyes 18, 16 al 21. Y él respondió, más bien el 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vamos a ir al Señor en oración. Padre, háblanos por tu palabra esta mañana, que tu Espíritu toque nuestros corazones, nuestra voluntad y pensamientos para poder recibir tu palabra con humildad y así practicarla al salir de este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En este pasaje tenemos una confrontación entre el profeta Elías y el rey Acab. El rey Acab era el rey de Israel de la parte del norte en ese tiempo. Pero más que una confrontación entre Elías y Acab, es una confrontación entre Baal, el ídolo, y el Dios vivo y verdadero que Elías representaba. Es también una confrontación del reino de la luz y el reino de las tinieblas. Esta confrontación entre Elías y Acab se dio en un tiempo muy especial en la vida de la nación de Israel. Era un tiempo de crisis para la nación, crisis económica. Por palabra de Elías, la lluvia no había caído por 3 años y medio. Y la agricultura era la columna vertebral de la economía de Israel. Y Dios cortó la lluvia por 3 años y medio. Estaban desabastecidos. Se imagina llegar a un lugar para comprar la comida, para comprar los vegetales, la fruta, los cereales, y encontrar desabastecido completamente. 3 años de sequía, 3 años sin lluvia. No había granos, no había legumbres, no había frutas, no había carne de ninguna clase. Estaban en una recesión económica espantosa en el pueblo de Israel. Pero no solo eso, había también una crisis espiritual. ¿Por qué? Porque la nación se había alejado de la adoración al Dios verdadero. Acab y Jezabel, su esposa,
la malvada Jezabel, habían hecho del culto a Baal la religión oficial del estado de Samaria. Y sabemos que detrás de cada ídolo hay un demonio o más. Y se dice que detrás de este ídolo Baal había un demonio de gran poder, de astucia y autoridad. Se dice que este demonio era asistente personal de Lucifer, un demonio malvado que fue expulsado del cielo juntamente con Lucifer. Ese es otro tema, por supuesto. Sin embargo, tenemos que relacionar la fuerza que tenía este ídolo Baal en la comunidad hebrea de ese tiempo. Se creía que este Baal estaba a cargo en ese tiempo de 72 legiones de demonios. O sea, ni más ni menos que 456,000 demonios que estaban como una sombra negra encima de la nación de Israel en ese tiempo. Baal entonces era adorado por los cananeos, los fenicios, los caldeos, los babilonios, los filisteos, pero también por el pueblo de Israel. Este era considerado el dios de la fertilidad, el dios del clima, el dios de la lluvia, el dios de la agricultura. Qué tremendo que este dios ahora está incompetente. Este ídolo, como ya sabemos, es un ídolo como todos los demás que tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no tocan, tienen oídos pero no escuchan, tienen boca pero no hablan. Dios demostró a Baal y al pueblo que este ídolo era incompetente para darles a ellos la fertilidad, la agricultura, el clima, la lluvia, la economía. No solamente eso, mis hermanos, también había en ese tiempo crisis moral. La nación de Samaria enfrentaba corrupción, injusticia, violencia, inmoralidad, soborno y hasta persecución oficial de los que se oponían a las políticas del estado de Samaria. El tiempo que nosotros vivimos hoy tiene mucho parecido con eso. Aunque no tenemos un rey en Washington, sí tenemos un partido político depravado, inmoral, que desprecia la vida de los no nacidos, que promueve la agenda LGBTQ y que favorece que millones vivan como parásitos sociales, beneficiándose de los impuestos de los demás y comiendo su pan, no con el sudor de su frente, sino con el sudor del de enfrente. Todo lo que vemos en Estados Unidos, Europa y otras naciones del mundo son evidencias, mis hermanos, de que una intensa actividad demoníaca está en acción. Gracias. Incluso lo que vimos hace unos días en la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, Francia. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Esa parodia de la cena del Señor de una forma tan inmunda, tan inmoral. Todo esto nos deja ver que la lucha espiritual que tenemos hoy no es una lucha que terminó, es una lucha que continúa y que nosotros como iglesia tenemos que levantar nuestra voz. Por eso el tema de esta reflexión es el silencio de los cobardes. Ya lo había preparado con el tema del silencio de los infieles, pero dije no, tiene que ser un poco más fuerte. El silencio de los cobardes, porque solamente la cobardía es la que nos impide levantar la voz y denunciar las tinieblas a nuestro alrededor. Somos luz, ¿cierto o no? El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Y el Señor pide que nosotros encendamos esa luz. Y una manera de hacerlo es a través de nuestra voz, a través de nuestro testimonio. Y en ese tiempo de tanta oscuridad, Dios levantó al poderoso profeta Elías, quien confrontó cara a cara al malvado y corrupto rey Acab.
nosotros tal vez hubiéramos pensado, bueno, hay que tener miramiento, decía una amiga por allá. Hay que ser políticamente correcto, hay que decirle a ellos lo que quieren oír. La iglesia no está para eso, mis hermanos. Sea usted individualmente en su trabajo, en su casa, en la universidad, frente a tu catedrático, frente a tu profesor, o en el negocio, en tu vecindario, tenemos que levantar la voz y decir lo desagradable que es para ellos escuchar lo que es la verdad de Dios tocante a los temas que tanto están haciendo daño a la sociedad actual. Así que aquí tenemos a este pueblo que no respondió palabra, y vamos a contestar la respuesta: ¿por qué el pueblo no respondió palabra? ¿Por qué se quedaron callados? Y tal vez esto sea una manera de que nosotros también entendamos por qué nosotros a veces no contestamos nada, no decimos nada. Las tinieblas abundan en el trabajo, en el negocio, en la universidad, en la escuela, en el vecindario, en la familia misma. Y nosotros a veces nos quedamos callados porque no queremos ofender a los demás. La verdad es ofensiva. La verdad, donde quiera que esté, ofende. Pero tiene que decirse. Y eso lo hizo el profeta Elías, quien en nombre del Señor denunció a Acab, el rey de Israel, que él y su esposa eran responsables de tolerar e implementar esas políticas de idolatría en Israel. Ve al versículo 17. Cuando se encuentra Acab, el rey, con Elías, hay una pregunta inquietante. ¿Eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que trastornas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Qué tremendo espíritu. Como dice el Nuevo Testamento, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Están aquí todavía, hermanos? Muy bien. Si no, me voy allá al expressway, al cementerio de la resurrección, ¿verdad? Porque ahí no, hay todo tranquilo, ¿verdad? Nadie dice nada. Una iglesia que está viva responde a la palabra del Señor. Responde a la palabra del Señor. Aquí está entonces Elías, un hombre definido con Dios, un hombre que representa el reino de la luz, el reino de la verdad, lo que es verdad. Es incómodo, por supuesto, la verdad es incómoda, donde quiera que se diga, la verdad es incómoda. Pero es necesario, mis hermanos, que nosotros a nivel de iglesia, a nivel de familia, a nivel personal, seamos embajadores de la verdad y de la luz, que representamos del reino de la luz y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Yo no soy el que lo hago, eres tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Después de eso, cuando el pueblo se reúne a petición del rey Acab, en el versículo 21, Elías desafía al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo van a vacilar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal, el ídolo, es Dios, síganlo. Pero no pueden estar nadando en dos aguas. Y lo triste de eso es que el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué el pueblo no respondió palabra? Los cobardes aquí, en este caso, no respondieron palabra porque no querían comprometerse con Dios. He hecho cientos de matrimonios, cientos. Y cada vez que se hace la pregunta: ¿acepta usted a esta mujer como su legítima esposa? ¿Qué se supone que se escuche? No me digan que ustedes no dijeron. Los hombres, ¿verdad? Sí. Y cuando no hay un sí, no hay matrimonio.
¿Se da cuenta lo que estoy diciendo? No hay matrimonio. No como en Guatemala pasó un caso de una señora que se estaba casando con un jovencito y el ministro le pregunta al joven, ¿usted acepta a esta señora como su legítima esposa? Y él callado. Y ella dice desde arriba donde estaba, sí me acepta. Eso no es, el compromiso debe salir de tu corazón. Es un compromiso que te une en una alianza de fe, una alianza de obediencia. Así que estos no contestaron, no respondieron porque no querían comprometerse. No dijeron que no ni que sí. Solo falta que hayan dicho, interprete mi silencio, como algunos dicen, ¿verdad? Ellos ya estaban comprometidos con el culto a Baal. Ya le habían dicho sí a la adoración a Baal. Ellos estaban vacilando entre dos lealtades. Y mis hermanos, nuestra fe en Cristo demanda exclusividad. Somos de Cristo y debemos ser fieles a Él, representarlo a Él donde quiera, en cualquier contexto que sea, ya sea un contexto de la escuela, un contexto social allá en la fiesta donde te invitan, haciendo negocios, lo que sea que hagas, representa a Cristo, porque Él dijo que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Él dijo un poco más atrás de ese pasaje, ninguno puede servir a dos señores. O ama a uno y aborrece al otro, pero ninguno puede servir a dos señores. Nuestro corazón debe estar completa y totalmente entregado al que murió por nosotros en la cruz, a nuestro Señor. Entonces este pueblo, este grupo de personas no contestaron porque no querían comprometerse, pero también no contestaron porque les gustaba el estilo de vida que llevaban. Baal, como cualquier ídolo de la antigüedad, era un ídolo inmoral. Las investigaciones hechas dicen que el culto a Baal incluía la inmoralidad sexual, orgías, fiestas, donde había prostitutas, que ellos le llamaban prostitutas sagradas, y también prostitutos, porque esa cosa ha estado desde siempre en la humanidad. Y es que Baal y los ídolos no tienen exigencias éticas. De ahí que vemos en nuestro contexto latinoamericano y aquí mismo en los Estados Unidos, que las personas más religiosas son las que menos estándar, menos demandas éticas tienen para su vida. Con Baal podían ser polígamos, con Baal podían ser materialistas, con Baal podían emborracharse, sobornar, explotar y abusar de las viudas y sus trabajadores. Con Baal todo es permitido. Y por supuesto el camino ancho está lleno de personas y la puerta ancha también. Es cantidad y millones de personas que van, pero el camino estrecho le pertenece al reino de Dios, donde solo aquellos que están dispuestos a pagar el precio entran y se quedan ahí hasta el final de sus vidas. Por eso a ellos les gustaba el estilo de vida. Les gustaba. Y es que, mis hermanos, Dios demanda santidad de nuestras vidas. Voy a decirlo una vez más. Dios demanda santidad de nuestras vidas. Separación. Y es que la salvación en su significado inicial, el básico, significa libertado del poder del pecado. No solo de la pena del pecado, la consecuencia del pecado, sino también libertado del control, del dominio del pecado en tu vida. Les conté el otro día que estando en una
centro turístico en El Salvador. Estábamos en una piscina y de repente vi a alguien que levantaba su mano y sacaba la cara con una angustia terrible y decía: ayúdeme por favor, ayúdeme por favor. Y no había nadie más a su alrededor, y entonces yo solo me vi a mí mismo. Yo sí sé nadar, por supuesto. Así que si usted algún día se está ahogando, mándeme un mensaje de texto. Y de repente, si me da tiempo, lo logro sacar. Bueno, pero no me tiré a sacarlo, porque ustedes saben lo que pasa con las personas que están angustiadas queriendo salir. Lo que hice fue coger un pedazo de madera de esos largos y se lo puse. Y yo en la orilla y él ahí con una angustia tremenda agarró la madera y lo empecé a traer a la orilla. Y cuando llegó a la orilla se sentó y empezó a llorar. Y me dice: gracias, gracias por haberme sacado. Pero ¿qué tal si al dar la vuelta yo lo miro otra vez que se tiró de regreso? ¿Me voy a volverle a tirar? No, pues ahora. El evangelio es eso, mis hermanos. Dios nos ha sacado del dominio del pecado. ¿Por qué regresar a practicar toda esa porquería que antes nos robaba el gozo y la paz? Y nos robaba también la libertad de acercarnos al Señor. Somos llamados a vivir en santidad, separados del pecado. Somos llamados a vivir, como dice su palabra, sin amar las cosas del mundo. Y aquí quiero invitarlos a que vayamos a 1 Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, ese sistema que incluye muchas cosas, muchas atracciones, a través de la farándula, a través de Disney, a través de los deportes incluso. El mundo, como está diseñado para atraer tu atención y hacer que te enamores de él y te quedes ahí viviendo para él. Dice el Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Un pasaje más en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, nos habla más concretamente de esto. Capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mira el versículo 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos llama a santidad, mis hermanos, a santidad en la conducta, a santidad en el hablar, a santidad en los negocios que hacemos, en los estudios que hacemos. Cuando yo estaba con ustedes como pastor, les conté que uno de mis exámenes en la universidad, el muchacho de atrás me estaba llamando la atención
escuchaba que decía, psst, psst, psst. Y entonces, tal vez algún zancudo, pero no habían zancudos, era él que me estaba pidiendo. Y en ese tiempo yo no hablaba inglés, no, porque le hubiera dicho, what happened? Pero no, solo le, ¿qué quieres? Y digo, dame la pregunta 3, me dijo él. Y yo miré y no la tenía. Le dije, no la tengo. Entonces dame la 7. Miré la 7 y sí la tenía. Y le dije, no puedo. Y le digo, ¿por qué? Dijo el de atrás. Y le dije, soy cristiano. Y él me dijo, yo también. Imagínense con eso. La santidad debe llegar a todos los rincones de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestro negocio, estudios. Santidad es lo que el Señor requiere para nuestra vida. Y es el aroma que complace al Señor, el aroma de su pueblo, porque esa santidad que Él mismo pone en nosotros, quiere que la expresemos a través de nuestra vida, viviendo en santidad. Así que este pueblo, estos, yo digo, cobardes, no respondieron porque no querían ser diferentes a los demás. El rey Acab y la reina Jezabel adoraban a Baal y la gran mayoría lo hacía. Pues no querían ser diferentes a ellos. Ellos eran cristianos como con personalidad camaleónica. ¿Qué es eso? Bueno, si buscas en Google, el camaleón es un reptil. El camaleón es un reptil que tiene la habilidad de cambiar de color según las circunstancias, se adapta. Y dice que puede pasar desapercibido en ciertos lugares, se pone verde, en ciertos lugares se pone cafecito, según el lugar donde esté, él para protegerse cambia de colores según la ocasión. Así hay cristianos también que se adaptan fácilmente por evitar conflictos, por mantener la armonía, por ser políticamente correctos. Yo le pude contestar así, pastor, pero no le contesté porque él es mi amigo y no quiero perder su amistad. Ah, sí, pero bien cantas. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Entonces, defínete, mi hermano. Defínete. Vas a complacer a uno, no puedes servir a dos. Vas a complacer al Señor, quien dio su vida por ti. Vas a complacer al Señor que murió por ti y que vendrá por ti también y por mí. Entonces tenemos que abandonar esta actitud del camaleón, de acomodarnos según la ocasión. Una vez fui a visitar a un hermano que trabajaba en una fábrica. Antes de seguir, quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes conocen el gamesán? Bueno, los que no, ahí después me preguntan, pero era un polvito así de esos que se echaban antes encima de las hormigas, de los zompopos, de las cucarachas, el gamesán. Ahora creo que ni existe eso, porque ya están más sofisticados. Ahora le ponen un aparatito así que lo conectan y se los atrae. Y ¡pum! Se mueren. Pero en ese tiempo era gamesán. Ok. Y fui a visitarlo a la fábrica donde este hermano trabajaba y pregunté por él. Y dijo, aquí no trabaja ningún fulano de tal, no voy a decir el nombre. Y le dije, él es un hermano así, un señor así alto, colochito, moreno. Oh, dijo, debe ser gamesán. Y sí, lo llamaron y ahí venía gamesán. Digo, el hermano que ahí venía. Y le dije, ¿por qué le dicen gamesán? Le pregunté a él. No sé por qué dicen, tal vez porque no me quieren. Pero después averigüé que tenía una forma de tratar a sus compañeros en el trabajo, así bien tóxica. Y por eso le decían al hermano, le decían gamesán. Pero el domingo venía a adorar y levantaba sus manitas ahí. Y de lunes a viernes vivía como gamesán.
No, mis hermanos. Debemos ser diferentes a los demás. Debemos ser diferentes a los demás. Debemos ser diferentes a los demás. Y hoy voy a contarles historias que ya la he contado aquí, yo sé, pero que al fin y al cabo son cosas que ilustran. De este pueblito donde habían 3, 4 tiendas y una de ellas era de un cristiano. Y él abría a las 8 de la mañana. Y antes de que abriera ya estaba la fila de personas esperando para a qué horas él abría. Y habían dos en la línea, enemigos del evangelio. Y uno regresa y le pregunta al que está atrás, al otro amigo, ¿y por qué estamos nosotros aquí? Si el dueño, es un creyente, nosotros no queremos nada con el evangelio. ¿Por qué estamos comprándole a él? Y le dice porque es el único en el pueblo que vende las libras con 16 onzas. ¿Están aquí? Lo respetaban. En medio de todo ese odio al evangelio, no podían, querían hablar y no podían. ¿Por qué? Porque les tapaba la boca, siendo justo en sus negocios y haciendo las cosas con justicia delante de Dios y en beneficio de la comunidad. El evangelio es así. Los evangélicos debemos ser así. Debemos ser respetados por lo que somos, no por lo que decimos. Hablar de Cristo es relativamente fácil, pero exhibir a Cristo en tu vida, en tu conducta, en tu manera de ser, en tu manera de trabajar, en tu manera de hacer negocios, en tu manera de ser estudiante, como esposo o esposa, etcétera. Eso es lo que requiere determinación y esfuerzo. Así que este pueblo no respondió porque no querían ser diferentes a los demás. Necesitamos, mis hermanos, levantar la voz como Elías lo hizo. Una voz que denunció, una voz que confrontó. Aún en las esferas altas, el rey Elías levantó su voz. Y Elías estaba sujeto a persecución, porque ustedes conocen la historia. Cómo Elías y los profetas de Baal eran perseguidos oficialmente. Baal y su esposa usaban su influencia, su poder, su autoridad para perseguir al pueblo del Señor. Finalmente, en esta mañana, nosotros, ustedes y yo, mis hermanos, somos llamados a representar a Cristo, por incómodo que sea, en cualquier ambiente que nos toque vivir de lunes a domingo. Representémoslo, aún en lo más mínimo, como una muchacha en un restaurante me dijo: que salió ahí me dijo, yo ya sé la clase de propina que voy a encontrar, unas moneditas, déjame. Que salió era un líder de la iglesia, no por supuesto. Ustedes son muy generosos, ustedes dejan más propina que diezmos. Porque sí, en las propinas, ¿verdad? Aparece 20%, ¿cierto o no? De 20 para abajo, no te aceptan menos. Y yo agarro con el dedito así, mire, hasta que custom made, hasta que lo hago a mi manera. No les voy a decir cuánto porque no quiero que ustedes sigan mi ejemplo. Pero aún allí, en esas cosas tan pequeñas, debemos encender la luz y ser generosos con los que debemos ser generosos. Incluso algunos de nosotros decimos: no, hoy no me atendieron bien, hoy no dejo propina, o dejo un poquito como un insulto nada más. Esa no es la actitud de Cristo. El evangelio dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Ora por tus enemigos. No dice si no te atienden bien. Eso indica cuánto tienes tu egoísmo, tu yoísmo. A propósito de esto, en la tarde vamos a estar hablando de los Baales de nuestro tiempo. Así que aquellos que no acostumbran venir en la tarde,
Vénganse, vamos a tener un tiempo muy especial platicando sobre eso para modificar nuestra manera de vivir, mis hermanos, en este tiempo. Así que es el tiempo de renovar nuestro compromiso con el Señor y ser como el profeta Elías, definido. El profeta que representó al Señor en las esferas más incómodas de la vida y lo hizo. Y el Señor lo llevó, ya ustedes saben, lo llevó en un carro de fuego y se lo llevó. Y en el Nuevo Testamento aparece en la transfiguración con Moisés y Elías, dice la palabra, ahí hablando con Jesús. Qué hermoso. Cuando un creyente representa a Cristo bien aquí en la tierra, el Señor lo honra también, aquí y en la eternidad. Así que, mis hermanos, yo les invito para que se pongan de pie en este momento y vamos a tener un tiempo de reflexión acerca de nosotros. Pónganse de pie, por favor. Hemos visto acerca de este pueblo, un pueblo que guardó silencio por cobardía. Un pueblo que no se definió por Dios porque ya estaba definido con los Baales. Pero vemos también a un Elías que se levantó su voz y habló en nombre de Dios. Y Dios honró ese día al profeta que lo representó. Somos llamados a ser fieles, mis hermanos, en esta tierra, porque la recompensa la tenemos aquí en esta tierra, y también cuando Él venga. Dice la palabra del Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Somos llamados hoy a renovar nuestro compromiso con el Señor. Yo quiero invitarles a aquellos que deseen hacer público su compromiso. Ya es posible que usted esté comprometido, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, qué bueno. Yo mismo soy el primero en pararme aquí delante de ustedes y decir: yo quiero comprometerme a ser fiel al Señor, a representarlo a Él en un mundo que cada día va de mal en peor. Un mundo que se oscurece moralmente cada vez más y más. Pero nosotros como luz somos llamados a vivir esa luz, a mostrar esa luz en palabras y en conducta. Yo voy a hacer una oración en este momento, y si usted desea que esta oración lo represente, le invito para que venga y se una conmigo aquí en el altar, diciéndole: Señor, yo no quiero ser un cobarde, una cobarde. Yo quiero levantar mi voz durante la semana en el contexto donde estoy estudiando, trabajando, haciendo negocios, lo que sea. Vamos a ir al Señor en oración, y si eso es lo que está en su corazón hacer, le invito para que venga aquí al frente. Señor, yo quiero ser un cristiano definido, fiel a ti y obediente a tu palabra. ¿Cuántos pueden decir eso? Muévase de su lugar y venga y oremos aquí. Démosle al Señor esta ofrenda de lealtad, de compromiso, y decirle: Señor, ya no quiero ser un cristiano de esos que andan debajo, escondiéndose, o de esos cristianos subterráneos, submarinos, esos anónimos. Yo quiero exhibir mi fe, exhibir mi vida cristiana, exhibir quién eres tú, Señor, en santidad, en justicia, y que el mundo vea mis buenas obras para que te glorifiquen a ti. Acércate al Señor. Sé obediente al Señor, aunque muchos te odien, aunque sea incómodo para ti, aunque te desprecien, aunque no tengas muchos likes cuando publiques tu fe. No importa, todo eso se pasa, todo eso acaba. Pero el que sirve y sigue y ama al Señor permanece para siempre. Dígale al Señor: Señor, yo quiero amarte todos los días de mi vida. Yo quiero representarte, Señor. Yo quiero ser para ti como lo fue el profeta Elías, una persona que levanta la voz, una persona que te representa a ti, una persona que te honra a ti con su vida, una persona
que vive para tu gloria. Si el Señor le está llamando en su corazón, está tocando su corazón ahí donde está usted, ya sea al frente o en la banca, respóndale. El Señor nos ama a todos. El Señor quiere que vivamos vidas definidas para Él. No hay otra manera de disfrutar tu fe y la vida cristiana que siendo leales a quien murió por ti. El Señor espera que nosotros, tú y yo, mi hermano, representemos su nombre en esta generación perversa y maligna, que somos como luminares que debemos encender la luz de la justicia, la santidad, el amor y la bondad del reino del Señor. Si el Señor te llama a arrepentirte de tu pecado, ese pecado que solo tú sabes que estás cometiendo, ese hábito secreto que nadie más que tú conoces, esa adicción que tienes, tráela delante del Señor. Esta mañana hay libertad. Esta mañana hay salvación para ti. Esta mañana es una mañana que te llama al arrepentimiento, pero que también te llama a la santidad. Es hermoso vivir en santidad. Es hermoso vivir a la luz del Señor. Es horrible y vergonzoso andar ocultándose continuamente para no ser descubierto. Sé transparente, mi hermano. Vive tu vida con transparencia delante del Señor. Señor, en esta mañana nosotros estamos en tu presencia y delante de tu presencia no hay nada que pueda ser oculto. Queremos admitir que en una o más ocasiones hemos estado viviendo en cobardía a tu evangelio. Hemos estado viviendo políticamente correctos, diciendo lo que los demás quieren oír. Cuando hemos podido hablar, nos hemos callado como este pueblo. Pero Señor, tu evangelio, tu palabra, tu verdad, tu justicia demanda que nosotros expresemos lo que somos, lo que creemos. Aquí estamos, Señor, y solo tú conoces nuestros corazones. Oramos que en cada corazón, en cada vida, cada hombre, cada mujer, cada jovencito, cada jovencita, cada uno de los que estamos aquí, seamos ministrados por tu Santo Espíritu para tomar un camino diferente, para vivir realmente como tú quieres que vivamos. Aquí estamos, Señor. Hay arrepentimiento en nuestros corazones, hay confesión, hay también la ilusión, la motivación a vivir diferente para ti, a representarte, a honrarte cada día de nuestra vida en forma honorable, en forma que tu nombre sea honrado y glorificado. Señor, yo te pido, por los méritos de Cristo Jesús, que tomes nuestras decisiones hechas esta mañana y que todas sean firmes, que sean con convicción y sobre todo que sean para tu gloria y para tu honra.
porque es en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús que nosotros oramos hoy. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Bendiciones.